¿no? De lo que va a ocurrir mañana, ¿no? De lo que va a ocurrir el día de mañana en esta gran cumbre que se va a desarrollar en Alaska. Los líderes de Estados Unidos y de Rusia, ¿no? Para tratar este tema relacionado, ¿no? A las repercusiones que tiene la invasión de Rusia a Ucrania, algo que se dio pues el 24 de febrero del 2022, más de 3 años ya, vamos para 4 años de aquella invasión y precisamente pues el mundo entero está pendiente de aquello, Lorena. ¿Qué tal si arrancamos la entrevista con nuestro invitado? Presente lo de arranque, pues. Así es, Albertito, claro que sí, todo el mundo está a la expectativa, literalmente esto sí es todo el mundo. Está con nosotros René Betancourt, analista internacional, justamente para tratar el tema de lo que va a ocurrir el día de mañana en la reunión entre Rusia y Estados Unidos. Sabemos que va a ser en Anchorage, esto es una parte de Alaska, donde, como estábamos hablando con Alberto y con Eduardo aquí en el corte comercial, tiene mucho significativo, tiene mucho contexto el tema de que se haya hecho ahí en este lugar. Como estábamos mencionando también, hay inclusive iglesias ortodoxas, católicas todavía funcionando ahí. Es un territorio, por así decirlo, donde se siente Putin bastante a gusto. Inclusive creo que Trump tiene que viajar más distancia que él hacia el lugar. Entonces son datos curiosos de lo que será el día de mañana. Ahora, la expectativa obviamente es bastante grande de que cese lo que ya está pasando desde hace 3 años y más en Ucrania. Entonces, ahí vemos que se puede tener esta expectativa alta como la tiene todo el mundo en estos momentos sobre lo que va a ocurrir el día de mañana en la reunión. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias amigos de I99 por esta invitación. Y yo tengo sentimientos encontrados acerca de la reunión. Primero, creo que es importantísimo que estos dos líderes mundiales, que son monstruos en la política, monstruos en el ámbito internacional, se reúnan. Eso en sí mismo es un triunfo para el multilateralismo y para las relaciones bilaterales de estos dos países. Es importantísimo. Ahora, hay una gran cantidad de temas que van a ser tratados en esta reunión, desde temas económicos, Putin y la Casa Blanca han mencionado temas económicos que no han sido explotados entre los dos países. Se va a hablar también del tema nuclear, también se va a hablar del tema de la guerra en Ucrania. Entonces hay tantos temas que son tan profundos, tan diversos, que yo creo que un poco el fin de la guerra se va a diluir un poco en estas conversaciones. Entonces yo no tengo una actitud tal vez tan optimista de esta reunión. De hecho sí, es interesante que Putin tenga que viajar y desplazarse a Alaska para reunirse con el presidente Trump, pero al mismo tiempo esto representa una burla a las órdenes de arresto que tienen por la Corte Penal Internacional, porque quiere decir que el presidente de Rusia está transitando libremente por el mundo, tanto así que se va a reunir con un presidente fuera de su territorio nacional. Entonces eso también un poco juega en contra de la narrativa del optimismo por el viaje que está realizando el presidente, ¿no? Ahora, por otro lado, Trump también veo que está como minimizando el tema de la reunión en ese sentido. Cuando le preguntan a los periodistas, él dice, sí, esto de aquí solamente es como una apertura, una abreboca, veamos qué pasa para una siguiente reunión, mientras no se está dando la importancia tal vez que se tiene o que todas las personas tenemos para este primer encuentro entre estos dos países, entre estos dos líderes de los países. Claro, y es interesante que utilices la palabra abrebocas porque el presidente Zelensky, que en un inicio quiso participar en esta reunión, pero le dijeron, a ver, un momento, todavía no, nosotros te llamamos. El presidente Zelensky ha dicho que esta reunión, que Putin va a esta reunión solo como un farol, que no va a hacer nada, no va a resolver nada, y estamos viendo en este momento que agosto ha visto una cantidad impresionante de ataques con drones al frente de donde se está llevando adelante la guerra en territorio ucraniano. También está sufriendo el territorio ucraniano ataques de larga distancia, bombardeos en la retaguardia, ¿no?, ucraniana. Entonces, está siendo atacada por todos lados Ucrania, y esta reunión, que no va a contar con la participación de Zelensky, pues deja de ser tan trascendente como quisiéramos que fuera. Alberto Quintana. Gracias. Y precisamente no hablamos de este tema porque es tan importante no solamente para estos 3 países, Ucrania, poniéndolo por delante, Rusia y Estados
Unidos. Yo creo que para la humanidad es fundamental, ¿no?, alcanzar un acuerdo, que mañana en esta gran cumbre en Alaska pues comience a diseñarse ya un acuerdo. Ayer precisamente, yo ahí voy a discrepar con Lorena, ¿no?, porque un poquito decía en lo que tenía que ver con, tal vez el presidente Trump no le ha dado tanta importancia, pero ayer precisamente, ¿no?, el hecho de que Volodymyr Zelensky viaje desde Kiev hasta Berlín, ¿no?, conjuntamente con el canciller alemán y conjuntamente también vía telemática con los principales líderes europeos, se conecten con el presidente Donald Trump. Yo creo que dice mucho de la importancia que se le está dando al tema, ¿no? El hecho de que de alguna manera hay un interés comunitario importantísimo por alcanzar pues un acuerdo, y que esta cita pues no pase pues de la foto y publicaciones en redes sociales. Claro, hay un interés importante por parte de los países europeos, pero ya veremos mañana si hay algún acuerdo tangible después de la reunión. Yo no estoy tan optimista. Yo creo que la velocidad con la que se mueve la diplomacia rusa en cuanto a la guerra de Ucrania es bastante lenta, se toma sus tiempos, y yo no creo que vaya a haber ninguna resolución importante. Hoy por hoy, en el ámbito internacional, hay una serie de temas que también están sobre la mesa. Está el tema de Palestina, que también es importante, y digamos un poco más cercano a la realidad ecuatoriana están los pronunciamientos de los diversos organismos, parte del sistema de Naciones Unidas y también de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, acerca del asedio a la Corte Constitucional. Espero que tengamos oportunidad de conversar sobre aquello. Sí, seguramente vamos a tener oportunidad de conversar de esos temas que están vinculados pues a nuestro país, pero algo adicional en torno a este tema, ¿no? A la cumbre de mañana, vuelvo y repito, porque sigue afincado el interés global, ¿no?, en este asunto. Se está siguiendo el paso a paso. ¿Qué es lo que se podría vislumbrar? Adelantémonos un poquito, ¿no? Porque la diplomacia estadounidense tiene su estilo, la rusa con Sergei Lavrov a la cabeza tiene también un canciller muy experimentado, ¿no? Por supuesto. El jefe de la diplomacia ruso es muy experimentado, bastante pragmático, súper pragmático, pero en todo caso, ¿qué es lo que podríamos vislumbrar? Ayer decía el presidente Trump, en un primer escenario vamos a conversar los dos. Hay la posibilidad de que justamente si las cosas van bien, le pidamos al presidente Zelensky que se conecte para tener una conversación entre los tres. Entonces, mucha gente ha interpretado esto como que quieren tomar las dos potencias decisiones importantes, dejando de lado pues al actor principal. Pero tal vez no es una estrategia también del presidente Trump para evitar en un mismo escenario tenerlos a los dos con estas posiciones tan contrapuestas. Casi 4 años de guerra también derivan en mucho fastidio, en rencilla, en odio. Me hace pensar que el presidente Trump también está pensando en aquello y más bien se está adelantando en esos temas. No, muy interesante esto del paso a paso, y también el approach que tiene la diplomacia rusa y la que tiene la Casa Blanca, ¿no? Vemos que desde la Casa Blanca se ha intentado incluir a Zelensky en primera instancia en las reuniones. Han sido los negociadores rusos los que han dicho: no nos vamos a reunir si está Zelensky presente en esa cumbre. Entonces, lo ha intentado la Casa Blanca, o por lo menos al público, hacia el público, eso es lo que se ha transmitido, ¿no? Y han sido los rusos los que han dicho: no nos reunimos si Zelensky está en la mesa, porque no estamos discutiendo entre potencias, ¿no? Y ellos no son una potencia. Entonces es claro cuál es el approach que tiene la diplomacia rusa. Ahora, ¿qué podemos esperar en el escenario más optimista? Que este sea el comienzo de una serie de reuniones. Tal vez esta reunión es en este lado del planeta, la otra reunión puede darse más adelante y tenga que viajar más el presidente Trump. Entonces lo que podemos ver en el escenario más positivo es una serie de reuniones, ¿no? Yo por el momento no veo que se siente en la mesa de negociaciones el presidente Zelensky y Trump para resolver el tema del conflicto ucraniano. Hoy por hoy
no lo veo como una posibilidad en el corto ni en el mediano plazo. Nuestro invitado, René Betancourt, es analista en temas internacionales y maneja tantos y tantos tópicos. Eduardo Mendoza Estrada. Michelle. Saludándola a Michelle Maffei. Michelle ¿Cómo está, Maffei? Michelle? Empezamos termino conmigo y Ya. continuamos contigo. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, René, por estar aquí en Diálogo de la Tarde. Yo te tengo una pregunta, y creo que mis preguntas van a sonar muy políticamente incorrectas, pero la realidad es tal cual. Ucrania, si no hubiese recibido ayuda en su buen momento de Biden y de la misma ayuda que sigue recibiendo de la Unión Europea, Rusia hubiese entrado y hubiese aniquilado con las fuerzas ucranianas. Simplemente Ucrania ya no existiría, sino sería ya como tal una provincia como tal de la Federación Rusa. Ahora, los ucranianos no quieren ceder sus tierras, sin embargo, todo lo que era las provincias de Donetsk, Luhansk, donde está incluso el Donbass como tal, no van a retroceder las fuerzas rusas. Yo no creo que Rusia, lamentablemente, vaya a querer terminar un conflicto bélico que bien o mal siguen ganando, porque tú dijiste algo particular de la diplomacia rusa. Es lenta, y es lenta porque los rusos aman la atrición, es decir, cansarte hasta que digan, inclusive el mundo entero, ¿sabes qué? Párame esta guerra porque ya estamos cansados de la guerra. Y yo creo que eso es lo que están tratando de hacer. No, estoy totalmente de acuerdo con este criterio. De hecho, yo recuerdo que cuando comenzó la guerra, yo fui uno de los primeros analistas internacionales aquí en el Ecuador en hablar sobre el tema. Y muchas personas decían, no, los rusos van a arrasar en Ucrania y va a ser una guerra de unos meses, lo cual ha sido falso, ¿no? El tiempo me da la razón. Los rusos juegan este juego con el tiempo. Entonces, sí, puede haber reuniones diplomáticas, puede haber encuentros, pero todo eso, ese tiempo resulta en ganancias para ellos. Yo veo en el largo plazo, veo que eventualmente las tropas rusas no van a retroceder, pero puede darse tal vez una salida con un tipo de referéndum o consulta popular en esos territorios donde ya se hayan desplazado los ciudadanos que eran ucranianos o que eran pro-Ucrania, se hayan desplazado de esos territorios que ha mencionado Michelle, y ahí sí tener un referéndum para ver quién va a tener jurisdicción sobre esas tierras. Tal vez haya un gobierno, entre comillas, autónomo, de carácter provisional, hasta que se puedan llevar adelante elecciones libres, pero va a ser un proceso largo, ¿no? Y según la ley internacional, totalmente legal la autodeterminación de los pueblos. Correcto, pero va a ser una autodeterminación sin contar con los ciudadanos que han tenido que desplazarse y que ahora están en calidad de refugiados en otros países vecinos. Entonces, entre más pase el tiempo, más desplazados hay, más gente deja sus casas, abandona sus tierras y más la gente que se queda, se termina quedando gente que es pro el régimen ruso, ¿no? Entonces, eso va a ser interesante. Y esto es un juego del tiempo, ¿no? Entre más pase el tiempo, más van a asegurar esta posición las fuerzas rusas. Ese es mi criterio al momento. Yo te voy a hacer otra pregunta muy también políticamente incorrecta, pero basándome en Huntington. Huntington, en El choque de las civilizaciones, en algún capítulo menciona que Ucrania como tal es el resultado de una mala partición entre Ucrania y Rusia. Porque hay un río que corre en la mitad de Ucrania, que es el Dnipro, el río Dnipro, y básicamente te dice, el río Dnipro hacia tu derecha es básicamente todo lo que es territorio ruso y personas que étnicamente son rusas. Y para el este, para el oeste, no para el este, o sea, para la izquierda es todo lo que es ya la gente que es étnicamente ucraniana. Y que básicamente evitar un conflicto sería partir a Ucrania entre dos. Ahora, conociéndolo a Putin y a Trump, que no son peritas en dulce, no son un Bill Clinton, no son un Barack Obama en absoluto, ¿no sería más efectivo para Trump hablar con Putin, indiferentemente que Zelensky esté ahí o no, y decirle, partamos Ucrania en dos y se terminó el conflicto y los problemas económicos alrededor del mundo? Claro, podría ser tal vez más efectivo en el corto plazo y solucionar el problema. Ahora, yo no creo que la solución vaya a ocurrir de tal manera. Recordemos que hace poco, por ejemplo, hubo una cumbre de la OTAN, en donde los países miembros de la OTAN acordaron incrementar el presupuesto que destinan a sus ejércitos. Entonces, eso da cuenta de que en Europa y Ucrania, digamos, de alguna manera, para decirlo de forma coloquial, sigue siendo el patio o el vecino de Europa, ¿no? Y
va a haber un incremento de los arsenales militares, de los ejércitos, del gasto militar en los países europeos, que puede de alguna manera cambiar las dinámicas que estamos viendo en este momento en la guerra en Ucrania. Entonces es un juego en donde hay demasiadas partes y yo creo que es muy difícil hoy por hoy decidir o predecir qué es lo que va a pasar, porque hay que tomar en cuenta las potencias europeas que, digamos, de alguna manera lento, pero se están activando en este sentido, ¿no? Primero con el incremento de su gasto militar. Perfecto, gracias René. La verdad, llegar hasta aquí, interesante todo lo que se menciona. Yo quiero empezar, son algunas las cosas, tenemos todavía tiempo, entonces vamos a hablar de algunas cosas con usted. Yo quiero empezar hablando del tema de Bukele. ¿Por qué quiero hablar de Bukele? El otro día estaba viendo cómo se maneja el SECOT, ¿ok? Y yo creo que el SECOT viola muchos derechos humanos. Y ha habido malas prácticas al momento de tenerlo, pero vamos aterrizándolo en un régimen que no es un régimen de izquierda al que estamos todos acostumbrados aquí en Latinoamérica, porque eso es una realidad, y después lo vamos a ir manejando. ¿Qué opinión le merece todo lo que se está dando? Porque se repite mediante la misma estrategia planteada por el mismo Chávez en algún momento y por algún otro presidente que no queremos recordar, de poner una nueva asamblea constituyente, hacer una nueva asamblea constituyente y quedarse pues varios años, y pasó con la derecha hoy en día en el régimen en El Salvador. Cuéntenos un poco qué opinión le merece. A ver, es interesante esto que mencionamos de las megacárceles en El Salvador, ¿no? Digamos, son instalaciones que han sido ampliamente criticadas por los organismos de derechos humanos, las entidades que forman parte del sistema de Naciones Unidas, que tienen que ver con la temática de derechos humanos y también con otras temáticas, ¿no? Los relatores de condiciones de los privados de la libertad también han criticado estas instalaciones. Entonces, vemos que son medidas que han sido ampliamente criticadas. Ecuador ha tenido algunos coqueteos con esta idea. Se ha hablado también de megacárceles para Ecuador. Incluso se ha hecho alusión directa a cómo los tiene El Salvador, cómo Bukele. Nosotros queremos implementar las megacárceles en Ecuador, se dijo en su momento. En algún momento el presidente también habló, por ejemplo, de las cárceles Barcaza y de otras medidas que han sido criticadas dentro del país, ¿no? Que de alguna manera tratan de copiar o emular cuestiones que ya se han ensayado en otros lados, que han sido ampliamente criticadas. Vemos que al momento no se ha implementado ninguna de estas avenidas, ¿no? Ni las megacárceles, ni las cárceles Barcaza en el Ecuador, lo cual, a pesar de que han estado incluidas en el discurso oficial, lo que da cuenta tal vez de una falta de estrategia en el Ejecutivo en cuanto al tema carcelario. No vemos que hay una falta de estrategia. Yo lo veo bastante claro. Y no solo en el tema carcelario, sino en la lucha contra el crimen, ¿no? En general. La gente justamente, y menciono porque es interesante hablarlo con usted, la gente menciona bastante el tema de Bukele y, como le digo, la gente está contenta. Incluso se habla que en El Salvador le pregunta a la gente y dice, no, qué bien que los tengas metido presos porque esta gente ha matado, ha violado, ha cometido todos los crímenes habidos y por haber. Y ya una vez que uno se adentra en el sistema carcelario, ves pues todos estos tipos de abusos. Y este sistema carcelario quiere ser emulado no solo por el Ecuador, sino por muchos otros países. Ahora, ¿qué riesgo tendría la democracia mañana si es que tenemos una asamblea constituyente? Porque todo parte de ahí, ¿ok? O sea, parte de esta idea de que tenemos un Estado que le ha permitido a la gente hacer lo que le da la gana, pero tampoco la idea sería aquí, creo yo, no debería de ser, del mismo presidente, porque creo que hasta se le dañaría hasta el corazón, como le puedo decir en ese sentido, de coger y implementar unas medidas tan duras como las que implementó El Salvador, aun cuando no hay dinero en la calle, que es tan importante, porque lo vemos en El Salvador. En El Salvador todos los presos están presos, ¿ok? Maltratados, golpeados, vapuleados, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero no hay crímenes violentos, eso es algo sumamente positivo, pero el narcotráfico sigue. Y adicional a eso también el tema económico no es que ha mejorado mucho, que digamos. Cuéntenos qué opinión le merece. A ver, y yo quiero hacer una distinción bastante importante entre el approach que ha tenido El Salvador, que yo creo que el presidente Bukele, mal o bien, lo podamos criticar o lo queramos defender, ha librado, como dice él, una guerra contra las pandillas.
y la creación de estos centros de confinamiento contra el terrorismo, los CECOT, para albergar 40.000 detenidos, no presos, 40.000 presos, ¿no? Es importante. Y yo creo que en el Ecuador, o sea, estamos en pañales, no hemos comenzado esa guerra todavía, a pesar de que estamos supuestamente en un conflicto armado interno, el cual no existe legalmente, pero desde el Ejecutivo se ha declarado un conflicto armado interno, se dice que hay un conflicto armado interno, pero no estamos librando ese conflicto armado con el mismo vigor como lo hizo El Salvador. O sea, si vemos El Salvador, estamos hablando de una realidad completamente distinta. Entonces, si vamos a lo práctico, mientras en El Salvador se ha librado una guerra contra las pandillas, y persona que estaba tatuada, persona que se iba al CECOT, aquí estamos en una guerra, por utilizar el término que utiliza el Ejecutivo, contra la Corte Constitucional. Exacto. Y los crímenes, los 4.129 homicidios en los primeros 6 meses del año, no se han cometido en bibliotecas jurídicas, ni tampoco en las salas de la Corte Constitucional, pero seguimos buscando un enemigo. En algún momento fue el correísmo, porque se fue la base de Manta, ahora tenemos los jueces en la Corte Constitucional, cuando el enemigo no está ahí. En El Salvador no tuvieron esa discusión, infructuosa, sino que se libró una guerra, mal o bien, contra las pandillas de frente. El tema es que el sistema legal, y por eso lo iba aterrizando acá, y vamos a hablar de la consulta como usted lo mencionó hace un momento, y es algo real. Sucede, doctor Bentancur, que el momento que llama, que como usted lo menciona, tenemos una guerra contra las pandillas, tenemos una guerra contra estas personas, estos delincuentes que están en la calle, pero la ley no te apoya tampoco para poder actuar sobre el mismo Estado. Como le digo, pone aquí el ejemplo el otro día Gustavo Pareja, daba un buen ejemplo que, por ejemplo, en Italia, el caso italiano, que en Italia el Estado no puede ser más garantista, pero el momento que cometes crímenes es sumamente duro y en el ejercicio progresivo de la fuerza, ¿okay? La represión que llega a proponer. Pregunto, doctor, ¿cree usted, como bien lo mencionaba, que la consulta es constitucional? Porque ya se ha hablado muchas veces, y yo le pregunto a todas las personas esto, que vienen, a todos los abogados y entendidos en el tema, le ha hecho 1000 veces la misma pregunta a la misma Corte Constitucional. Sabemos que la Corte tiene un tinte, ¿cómo le puedo decir?, un poco progresista, ¿ok? Y que a nivel ético-jurídico se puede ser criticada. Okay, pero son personas que son honestas, mal o bien, se los ha visto y honestos intelectualmente, por lo menos se los ve honestos intelectualmente. Cuéntenos un poco, aunque equivocado, respecto de esto aquí, ¿qué opinión le merece? ¿Es constitucional la consulta popular o cree que de una vez ya lancemos una asamblea constituyente? Yo ya creo que ya es el momento y que en esa asamblea constituyente no caigamos en lo que pasó en El Salvador, que de un país que no tiene ni idas ni vueltas, se hace un país radicalizado a las órdenes de una persona o de un partido, porque también puede pasar eso. Yo creo que, como le digo, que Noboa es un tipo democrático y creo que quiere ser democrático, creo que tiene buenas intenciones, pero siempre está el riesgo de eso. Cuéntenos un poco. A ver, algo que mencionaba el panelista anterior que rescato de lo que decía es la falta de estrategia jurídica. Y es claro del Ejecutivo. En campaña se hablaba, por ejemplo, de cárceles Barcaza. Luego se hablaba de megacárceles ya cuando el presidente fue electo. En un momento se habló en campaña de una constituyente para cambiar la Constitución. Luego abandonamos el tema de la constituyente y nos fuimos a una consulta popular que costó $60 millones. Ahora vamos a tener una segunda consulta popular. O sea, ¿por qué no se incluyeron estas preguntas en la primera consulta popular? Son cuestiones que no se entienden, pero el punto es falta de estrategia jurídica. Y yo no creo que sea un problema legal el luchar contra el crimen. Ya hemos vivido estado de excepción tras estado de excepción y hemos probado la misma receta que han probado los gobiernos anteriores. Los militares ya están en la calle, han estado en la calle, pero no se soluciona el problema. Entonces ahora estamos culpando a los jueces de la Corte Constitucional por no tener las leyes necesarias para luchar contra el crimen. Yo creo que ya es un poco irrisorio. Entonces está de alguna manera con esta marcha, con la campaña que se ha hecho en contra de la Corte Constitucional, asediando a la Corte, y yo creo que es claro, y hay que decirlo así, ¿no? Un juez que teme ser destituido por incomodar al poder, deja de ser un juez y se convierte en un notario del poder.
Y nosotros no queremos tener en la Corte Constitucional jueces que sean notarios del Ejecutivo, sino que en realidad administren justicia y que defiendan esa Constitución que hemos aprobado como ciudadanía, mal o bien. Eso es lo que queremos. Y de eso se trata el Estado de Derecho. Sí, algo adicional de mi parte, y esto tiene que ver con el plano internacional. Permítame volverlo a llevar, porque esta mañana, ¿no?, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, ¿no?, de alguna manera pues ha venido dando declaraciones todos estos días. La administración del presidente Trump, incluso con aquello de duplicar la cantidad de dinero, ¿no?, por la entrega de Nicolás Maduro, pues le está poniendo bastante picante a esta situación. Hoy decía Marco Rubio que precisamente Estados Unidos ha ordenado el despliegue de las fuerzas aéreas y navales al sur del mar Caribe. Hace un momento tenemos una información que no hemos podido corroborar todavía, ¿no?, de manera fehaciente, en el sentido de que hay gran cantidad de embarcaciones en el sector del Caribe. Había también una alerta importantísima en Venezuela. ¿Qué se puede venir después de tener todos estos pronunciamientos de lo que han dicho repetitivamente, ¿no?, los voceros de la Casa Blanca, el propio secretario de Estado e incluso el presidente Donald Trump? A ver, es interesante el tema de la recompensa que se ha incrementado por Maduro. Eso es interesante, pero no deja de ser meramente discursivo. O sea, vamos a ver que el presidente Maduro no tiene que salir de Venezuela. Mostraban hace 2 días la mansión en la que vive, cuántos millones cuesta la mansión, las comodidades que tiene, y lo comparaban con cómo vive el pueblo, que estábamos hablando de $1, es el salario y una cosa que es bastante dramática. Ahora, no tiene la necesidad de salir de Venezuela el presidente Maduro, y vemos que cuando ha habido sanciones de este tipo o se ha aislado a gobernantes, ellos han recrudecido sus políticas al interno y se han aferrado más al poder. No nos vayamos muy lejos, o vayámonos lejos, veamos el caso de Norcorea, por ejemplo. Vemos cómo se aferran al poder con todo el aislamiento que se realiza, con todas las sanciones, con todas las recompensas, pero ya no les queda otra opción que aferrarse a ese poder de la manera más dura, ¿no? Yo no creo que eso sea la solución. Creo que funcionaría tal vez más una política de engagement, de traerlo a la mesa de negociaciones, de conversar con él. Eso funcionaría, pero no estamos con un presidente en Estados Unidos que dé esas condiciones o que escoja esos caminos, ¿no? Tal vez en otros tiempos eso se hubiera podido dar, no con la presidencia de Trump, no lo veo. Pero seguramente también es porque ha habido procesos electorales. Pues hace poco cumplimos, el 28 de julio cumplimos un año de esas elecciones lamentable, contrabandeadas, ¿no? Y lamentable. Definitivamente es alguien que no tiene pues un ápice de vocación democrática. Correcto. Maduro, entonces es un gravísimo problema. ¿Algo adicional, Michelle? Sí, yo tengo una pregunta justo acerca de Maduro, que Marco Rubio en una entrevista a los medios de comunicación mencionó que una tarea de sinnúmero de cárteles mexicanos con el Tren de Aragua y el Cártel de los Soles son grupos terroristas y no son grupos de delincuencia organizada. Y empezó Marco Rubio a decirle abiertamente que debido al vínculo de Maduro con el Cartel de los Soles, ellos eran narcotraficantes que mandaban cocaína a Centroamérica, México y a Estados Unidos, y que por eso subía se puede decir, este reward a $50 millones por la captura de Maduro. Ahora, a mí me parece que Marco Rubio está diciendo algo que no es genuinamente real. ¿Por qué? Es un secreto a voces que el gobierno de Maduro se ha podido sostener indiferentemente de las sanciones, no necesariamente por narcotráfico, sino por el lavado de activos que generan por la minería ilegal de oro. Correcto. Y eso es de verdad lo que te mantiene al gobierno de Maduro. Ahora, si eso es un secreto a voces, que evidentemente Marco Rubio lo sabe, la administración de Trump lo sabe, ¿por qué en lugar de decir que es un narcotraficante, por qué no le dicen que es un lavador de oro? Y eso es lo que a mí me llama la atención. ¿No será que simplemente no se quieren meter ahí justo por el sistema financiero? Porque compran oro también. También puede ser eso, ¿no? Pero yo creo que es una cuestión mucho más política. Digamos, representa más réditos desde lo político llamarlo narcotraficante que llamar a alguien un lavador. El presidente de Venezuela está lavando dinero. Yo creo que no es tan poderoso como decir está colaborando con los carteles, o sea, es un narcotraficante. Yo creo que
desde el marketing y la comunicación política eso es mucho más poderoso. Y yo creo que ese es el valor que tiene aquello, ¿no? Ahora vamos a ver cuál es el desenlace que tiene esto. Yo creo que hay mucha tela que cortar como para dar un veredicto final. Uh-huh. Yo no veo a Maduro renunciando o saliendo de Venezuela para ser totalmente arrestado en otro país que no se sienta seguro. No va a pasar eso. Si viaja a algún lado, viajará a Rusia, por ejemplo, un lugar que no pueda ser arrestado y que no enfrente ninguna consecuencia legal. Eso es lo que yo veo, ¿no? Y ahora es interesante también que estamos hablando de Estados Unidos, y Estados Unidos hace referencia a todos los carteles internacionales a los que hace referencia también nuestro gobierno. Pero Estados Unidos no necesita declarar un conflicto armado interno o internacional para combatir el terrorismo en ninguno de estos carteles. De hecho, y Michelle no me deja mentir, ninguno de los países que ha luchado contra grupos armados, criminales o mafias ha tenido que recurrir a la figura de conflicto armado interno para luchar. No lo hizo Japón cuando luchó contra Aum Shinrikyo, no lo hizo Perú cuando luchó contra Sendero Luminoso, no lo han hecho tantos países que se han enfrentado al fenómeno del terrorismo y a grupos armados criminales, no han necesitado recurrir a esta figura del conflicto armado interno para poder llevar adelante su lucha. Entonces, desde la realidad, ¿no?, del Ecuador, es un poco ridículo esto de, porque no tenemos la herramienta legal de llamarlo conflicto armado interno, no podemos llevar adelante nuestra lucha. No, esto no es cierto. Sí, Lorena, por favor. No, sí, justamente hablando de las cárceles que mencionas, de que es político tal vez, o de que no fue jurídicamente bien asesorado o políticamente bien asesorado el tema, yo creo que, y es como mencionas, ¿no?, es un patrón que se repite con los gobiernos anteriores, donde no se hace más allá de lo que a media llave se puede hacer, pero a veces me puedo pensar y digo, ok, entraron a las cárceles, ¿y qué pasó? Se armó una guerra en la cárcel. O sea, es impresionante la cantidad de municiones, de equipamiento tecnológico, no tecnológico, de armamento que tienen para dar este conflicto armado, tal vez al que se refiere el presidente, ¿no? Dentro de las cárceles mismo, peor aún en las calles con la libertad que se tiene. Pero claro, en la parte donde estábamos hablando de Bukele, no sé cómo entró y arrasó con todo y los tienen a los presos así en línea, como digo yo. Pero mira qué difícil es, porque intentos creo que sí han habido. Bueno, pero no ha habido un combate frontal, ¿no? Estamos todavía buscando enemigos. Ya nos cansamos de decir que era el correísmo, nos cansamos de decir que bueno, luego ahora estamos con el tema de la Corte Constitucional y seguimos buscando enemigos y culpando a gobiernos anteriores en lugar de comenzar a solucionar el problema. Y la realidad es que ni nuestras cárceles están controladas hoy por hoy, ni tampoco nuestras fronteras. Entonces yo hablaba de esta cifra de 4.169 víctimas de los grupos de criminalidad organizada, homicidios en Ecuador en los 6 primeros meses, y ese es el problema real, ¿no? El problema real está ahí y también está en seguir el dinero, pero no se está siguiendo el dinero de verdad. O sea, ¿cuántas economías criminales han sido desarmadas desde que tenemos un nuevo gobierno? O sea, ¿cuántas personas que lavan dinero, porque hablamos hace un rato del lavado, están ahora en la cárcel porque están lavando dinero producto del narcotráfico? O cuáles son las redadas que se han armado, no por ser odiador, no, que se han armado en San Borondón, a ver las mansiones que hay en San Borondón construidas con dinero del lavado? O sea, ¿cuáles son los presos? Que me digan, que me den la lista para ver si en realidad se está siguiendo el dinero, pero no se lo está siguiendo. Gente que tiene salarios de servidores públicos, tienen mansiones hoy por hoy en San Borondón y en otros lados del país. Jueces. Jueces también. Entonces, ¿cuáles son los jueces que están presos por lavar dinero, ¿no? O por enriquecimiento injustificado? Los famosos PEP. Exactamente. Doctor, yo solo tengo una última pregunta para ya cerrar la entrevista con usted, y es la influencia de los Estados Unidos en el Ecuador como tal y en la región, ¿cómo la ve? ¿Cree usted que en algún momento en la región lo que va a terminar sucediendo es que Estados Unidos intercambia a Ucrania por Venezuela y se le meten a Maduro y después de eso? No, porque ya vamos a hacer ya la teoría reconspirativa, ya, y que Ecuador va a salir beneficiado porque se lleva bien con tío Sam. ¿Cómo lo ve? Rápidamente. O sea, como dicen los gringos, hay bigger fish to fry al momento, ¿no? Entonces hay peces que son mucho más grandes por freír como para enredarnos, para los gringos, ¿no? Enredarse en el tema de Ecuador.
por el momento. Y de hecho, con esta discusión de la base militar, o sea, en algún momento hubo pronunciamientos de Estados Unidos de, bueno, por el momento no tenemos planeado poner una base militar en Ecuador. O sea, todo bien que cambien su legislación y permitan las bases militares, pero nosotros no tenemos prevista una base en Ecuador, ¿no? Y lo dijeron muy claramente. Pero de alguna manera la prensa, o sea, tapó un poco esa declaración porque, digamos, no era tan conveniente para ese momento político. Pero esa es una realidad, que hay tantos problemas en el mundo. Pero estar cerca de ellos, eso es lo que le pregunto. Claro. ¿Estar cerca de ellos nos va a beneficiar a la larga o cree que vamos a hacer nomás patio trasero, como decía otra persona? No, yo creo que es importante estar cerca de ellos. Es un socio comercial importante nuestro y tenemos una relación que va de muchos años. O sea, para temas, por ejemplo, importantes, más allá de lo comercial, temas de extradición, va a resultar muy importante tener buenas relaciones con Estados Unidos definitivamente. Ahora que podemos extraditar a ecuatorianos, ¿no? Perfecto. Ojalá que no sea el secot. Pero bueno, nos vamos con Wendy Quinde, claro. y vamos ya despidiendo, ¿verdad, mi estimado Alberto? Por supuesto que sí, agradecerle.